Padre, gracias te damos, Dios, en esta noche, Señor. Padre, porque nos permite, Dios, reunirnos en tu casa, Señor, para venir, Dios, a orar, Dios, para reunirnos, Dios, como familia espiritual, Señor. Padre, y a escuchar tu voz también, Señor. Padre, a escuchar el consejo de tu palabra, Dios. Padre, yo te pido, Dios, que cada uno, Dios, de nuestros corazones, Señor, Padre, se dispongan esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, Padre, haga una obra hermosa, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, y que nuestros corazones, Señor, se conviertan en esta noche en tierra fértil, Señor, para que la semilla, Dios, de tu palabra, Dios, pueda, Dios, germinar en cada uno de nosotros, Señor, y pueda tu palabra, Dios, traer mucho fruto, Señor, a nuestras vidas. Padre, te pido, Señor, que me uses, Dios. Tú conoces, Señor, mi vida, mis imperfecciones, Señor, Padre, y cada una de mis limitaciones, Señor, pero Padre, te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda usarme en esta noche, Dios, para que cada uno de los hermanos que están acá, Señor, puedan ser edificados, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Voy a pedirle, hermanos, que si tienen ahí su Biblia o andan el teléfono, prendan la aplicación de la Biblia y vayamos a un libro pequeñito, un libro en el Antiguo Testamento, el profeta Ageo, en el capítulo 1. Vamos a estar por ahí hoy en uno de los profetas menores. Y este pequeño libro tiene un mensaje principal, y es que hay un llamado a reconstruir. Este pasaje nos lleva, este libro nos lleva y nos exhorta a que es tiempo de reconstruir lo que está caído. Y también nos habla y nos da algunas advertencias, Ageo, de algunas cosas que pueden estorbar en ese proceso de reconstrucción. Así que yo quiero que hoy pongamos atención, porque Dios nos está llamando a reconstruir cosas que hay caídas en nuestras vidas, y Dios quiere también que logremos identificar algunas cosas que pueden estar estorbando que nosotros concluyamos la obra que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Vamos a leer, son 15 versículos, vamos a leerlos muy rápidamente, y dice así: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Mas así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le habían enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová.
Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Hermanos, para poder entender un poco de lo que está hablando aquí y por qué se encuentran en este proceso de reconstrucción y por qué es que Dios les está mandando que reconstruyan el templo, es necesario que nos devolvamos un poquito en la historia para entender qué era lo que había pasado anterior a eso y por qué Dios estaba haciendo esta demanda del pueblo. Todos recordamos que en algún momento Dios escoge a Abraham y decide hacer de él una gran nación. Y Dios agarra a Abraham y le da descendencia, y esa descendencia en algún momento llega a habitar en Egipto, y cuando crecen y se multiplican, quedan ahí como esclavos, y quedan cautivos bajo el poder egipcio. Y Dios se acuerda de su pueblo y decide liberarlos con mano poderosa y haciendo grandes milagros y grandes señales, y los saca de Egipto con mano poderosa. Y cuando los lleva al Sinaí y les da la ley, ahí es donde oficialmente se inaugura. Cuando Dios da la ley al pueblo, es cuando se inaugura Israel como nación. Y Dios hace un pacto con su pueblo y le dice a su pueblo que si obedecen la ley y las palabras que Dios les había mandado a través de Moisés, Él los iba a bendecir, pero que si desobedecían las palabras que Dios había dado por medio de Moisés, iba a venir maldición sobre sus vidas. Y el pueblo ahí en Éxodo 24:3, a una sola voz llega y dicen, así haremos. Estuvieron de acuerdo en ese pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Dios se comprometía a bendecirlos y a ser su Dios y a hacer de ellos su pueblo, y la parte que le tocaba al pueblo era obedecer la palabra de Dios para poder recibir bendición. Pero todos conocemos la historia. Empezamos a ver que nomás en el desierto empiezan a fallar y empezamos a ver un pueblo rebelde, un pueblo que desobedece la palabra de Dios una y otra vez. Después pasamos a la época de Josué, cuando entran a la tierra prometida y Dios empieza a gobernar su pueblo a través de jueces, y la frase que más se repite en el libro de Jueces es, e hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Una y otra vez el pueblo se rebelaba contra Dios, le fallaba su palabra, desobedecía, y así sucesivamente fueron pasando los años, y durante un montón de siglos Dios tuvo paciencia de su pueblo, Dios tiene paciencia de sus hijos, y una y otra vez les envía profetas. Empieza a enviarles profetas para decirles que se vuelvan a la palabra del Señor, que vuelvan otra vez a los caminos, que Dios los ama, que Dios quiere bendecirlos, pero que no puede darle la bendición que Él quiere darles porque están en desobediencia, porque hay pecado en sus vidas. Y esa es la labor del profeta. El profeta no es aquel que viene y habla de sueños y trae visiones y nuevas revelaciones. El profeta es la persona que toma la palabra de Dios y la predica como tiene que ser, y hace volver al pueblo a la palabra de Dios. Los profetas en la antigüedad hacían un llamado a volver a la ley, porque esa era la palabra de Dios que tenían ellos revelada. Los profetas de hoy en día, como les digo, no son los que hablan de sueños y visiones y este tipo de cosas, son los que traen a las personas y las llaman al arrepentimiento y les dicen que vuelvan a obedecer este libro que tenemos acá nosotros, que es la palabra de Dios, que hoy está aquí completa, no necesitamos nada más. Y así el pueblo de Israel desobedece la voz de los profetas, no hace caso, y para el año 586 antes de Cristo aparece el imperio babilónico, que había venido conquistando un montón de ciudades y naciones alrededor de Jerusalén. Una de las cosas que Dios había dicho en Deuteronomio 28 y de las consecuencias de la obediencia era que si ellos obedecían, Dios iba a pelear las batallas por ellos y ellos iban a salir vencedores.
pero que si desobedecían, entonces iban a perder las batallas y sus enemigos les iban a ganar. Y eso es lo que pasa. El pueblo de Israel había caído moralmente súper bajo, estaban en una etapa de pecado, de apostasía, habían dejado a Dios, durante muchos años habían metido ídolos durante el templo, habían cerrado el templo, habían perdido la palabra de Dios. Entonces Dios, a través del profeta Jeremías y otros más, anuncia que iba a venir castigo de parte de Dios y que la paciencia de Dios iba a agotarse y que iban a recibir castigo de parte de Dios. Y así es, en el año 586 aparece Nabucodonosor con su ejército, y después de haber derrotado a los asirios y después de haber pasado por Egipto y haber conquistado Egipto, viene bajando de vuelta hacia Babilonia y llega y entra a la ciudad de Jerusalén. La deja en ruinas, destruye el templo, y después de eso se lleva un poco de los utensilios del altar como parte del botín y toma prisioneros y se los lleva para Babilonia. Y esa ciudad queda desierta, la ciudad de Jerusalén queda desierta tal como Dios lo había profetizado un montón de años antes. Todo por la desobediencia del pueblo, todo por no guardar la palabra del Señor. Nabucodonosor los toma por prisioneros, y es triste ver, hermanos, cómo un pueblo que en algún momento había sido esclavo y que después había visto la gloria de Dios de una forma impresionante, sacándolos de ese Egipto donde estaban oprimidos y esclavizados, les da libertad, y después nuevamente por la desobediencia vuelven a llegar a la cautividad, vuelven a llegar a la esclavitud, ahora pero por mano de los babilonios. Durante 70 años estuvieron ellos ahí como esclavos y como prisioneros en Babilonia. Pero el profeta Jeremías había ya profetizado también que iban a ser solo 70 años y que después de 70 años Dios iba a acordar de ellos y iba a levantar a un hombre, a Ciro, para que viniera y destruyera el imperio babilónico y pudieran tener un poco más de libertad. Y así sucede, así como Dios lo había profetizado 200 años antes, en Isaías 45, viene Ciro el Grande, y en un momento donde el pueblo de Babilonia estaba en una gran fiesta, en una gran orgía, y se habían atrevido inclusive a agarrar los utensilios del templo del Señor para seguir su fiesta y su orgía, en ese momento aparece el imperio persa y cruza las puertas y destruye las murallas y conquista el imperio babilónico. Y esto fue en cierta forma una bendición para los babilonios, porque el sistema de gobierno del imperio persa no era tan opresor como el babilónico. El imperio medo-persa daba mayores libertades, y Dios así lo había estipulado para que pudiera cumplirse la palabra que él había dicho años antes. Ciro, después de conquistar al imperio babilónico, toma el poder político y militar y emite un decreto, así como Dios lo había profetizado, emite un decreto y hace que los judíos puedan regresar a Jerusalén, pero les da no solo la oportunidad de regresar, sino que les encomienda una tarea, porque Dios le había encomendado una tarea a él, que le edificara casa en Jerusalén. Si usted lee Isaías 45, ahí lo va a encontrar. Y ellos regresan nuevamente a Jerusalén. Es increíble, hermanos, cómo un rey pagano, un rey que no conocía a Dios, como lo era Ciro el Grande, fue más obediente a la voz de Dios que su propio pueblo, que lo conocía. Este rey, Dios en ese momento decide usar dos elementos para cumplir su propósito de restaurar el templo. Uno, decide usar a un rey pagano que no conocía a Dios, y decide también usar a un pueblo que se supone le conoce. El rey pagano obedece con prontitud la voz de Dios.
Dios le dijo que edificara casa en Jerusalén, y en el primer año de su reinado, en cuanto obtuvo el poder, inmediatamente da el decreto y pide al pueblo, al pueblo judío, que regresen a Jerusalén y edifiquen el templo del Señor. Pero el pueblo se tarda 2 años después de que Ciro había dado el decreto para regresar a Jerusalén. Y si usted lee el libro de Esdras, va a encontrar la historia del retorno de ellos y la restauración y la reedificación del templo. 2 años después del decreto de Ciro, en el año 536, Esdras lleva de regreso alrededor de 50,000 judíos a Jerusalén para empezar la reedificación del templo. Hermanos, solo 50,000. Del montón de judíos que habían, solo 50,000, solo un remanente decide oír la voz de Dios y devolverse al pueblo de Jerusalén a edificar la casa del Señor. Pero cuando los pueblos vecinos se dan cuenta que estos 50,000 hombres regresan y los ven, empiezan a ver movimiento ahí y empiezan a ver que empiezan a reconstruir el templo, se unen para ver cómo detienen la obra. Así que, hermanos, los vecinos incómodos siempre han existido. Tarde usted de poner una vagoneta de arena y una de piedra fuera de la casa para que vea cómo al momentito le está cayendo la muni porque ya están llamando, o están por la ventana viendo a ver qué está haciendo para ver cómo le detienen la construcción. Igual le pasó a este pueblo. Tardaron ellos en empezar a trabajar y cuando se dan cuenta están los vecinos viendo a ver de qué manera pueden detener la obra que Dios les había mandado hacer. Y lo que hacen para poder detener la obra es intimidarlos. Lo que hacen es hacer presión política. Empiezan a sobornar líderes y empiezan a enviar escritos a los gobernadores de la región para que detengan la obra, para que empiezan a generar también acusaciones falsas en contra del pueblo. Este pueblo apenas construyan el templo y levanten los muros y todos se van a rebelar y van aquí y van allá, ¿verdad? Y empiezan a llenarle la cabeza de mentiras y a enviar cartas y hacer presión política hasta que los gobernantes deciden usar la fuerza y detener la obra que Dios le había encomendado. La presión política fue tanta que se convirtió en uso de fuerza y violencia. Entonces el pueblo se atemorizó y detuvieron el trabajo y no terminaron el templo. Dejaron el trabajo de Dios a medias. Lo único que hicieron fue poner los cimientos y levantar el altar. ¿Por qué era tan importante para Dios que el pueblo judío reedificara el templo? ¿Por qué era tan importante el templo? ¿Por qué era tan importante ese edificio? Hermanos, la reconstrucción del templo como tal no era un fin en sí mismo. No era solamente levantar 4 paredes y poner un montón de piedras y poner algunas habitaciones y algunos utensilios ahí adentro. No era solo eso. El templo era para los judíos sumamente importante. Todo el sistema religioso, todo el sistema de adoración judío giraba alrededor del templo. El templo era el lugar donde se podían ofrecer los sacrificios para que los pecados de las personas fueran perdonadas. Cuando Salomón inaugura el templo, cuando hace el primer templo y lo inaugura y está orando y dándole gracias a Dios, dice: oh Dios, que todos los que levanten sus manos hacia Jerusalén y oren hacia acá sean perdonados. Ya no había templo, no había lugar para que pudieran ser sacrificados los animalitos que tenían que derramar su sangre para que hubiera perdón de pecados para el pueblo. Hermanos, todo eso se había cortado. El templo también, hermanos, representaba la morada de Dios. Era el lugar donde Dios había decidido habitar en la tierra. Era el lugar donde la presencia de Dios se hacía manifiesta. Hay 2 formas de la manifestación de la presencia de Dios. Nosotros sabemos que Dios está en todo lado, ¿sí o no? En todo lado, Dios es omnipresente, está en todo lado, pero a veces su presencia se manifiesta de una forma diferente. Cuando hay adoración, cuando hay alabanza, a veces nosotros orando sentimos una presencia especial de Dios. Y esa presencia de Dios ya no podía manifestarse en la tierra, porque no había templo. El templo era ese lugar
donde se manifestaba la gloria de Dios, cuando caía el Shekinah de Dios y esa nube cubría y empezaban a ver, profetizaban y habían milagros y habían cosas sorprendentes cuando la gloria de Dios caía sobre el templo. Por eso era tan importante el templo. La destrucción significaba que la gloria de Dios que se manifestaba ahí se había ido. Y Ezequiel, que es contemporáneo de Ageo, nos habla precisamente de eso en Ezequiel 10, del 1 al 22, cuando la gloria de Dios abandona el templo. Hermanos, permítanme hacer un breve resumen de lo que acabamos de ver. De un momento a otro, a principios del año pasado, año pasado, ¿verdad? 20. De un momento a otro aparece una enfermedad y por políticas y el gobierno nos mandan cerrarnos en nuestras casas, cierran las iglesias y no nos permiten reunirnos a adorar a nuestro Dios. Luego, las condiciones mejoran un poquito, ahora nos permiten congregarnos con algunos cuidados y algunas cosas que hay que hacer, pero no regresan todos a adorar. Gloria a Dios, porque en esta congregación, hermanos, fue muy poca gente la que se quedó en el camino. Fue muy poca gente la que no pasó la prueba. Pero hay iglesias y hay hermanos conocidos que perdieron casi que prácticamente el 80, el 90% de su congregación. Gente que no volvió más, no pasó la prueba, no volvieron. Pero bueno, hay un grupo que vuelve a adorar. Nos permiten congregarnos, pero no todos regresan. Pero gracias a Dios por los que estamos aquí, por los que decidimos venir y adorar a Dios y reunirnos nuevamente y hacer iglesia en comunidad. Pero ahora, a usted y a mí, que somos los que estamos aquí, nos toca reedificar el templo. Es responsabilidad suya y responsabilidad mía tomar y hacer la voluntad de Dios y reedificar lo que ha sido destruido. Ahora que el remanente está aquí, empezamos a recibir también presión y oposición por parte de nuestros enemigos. Yo no sé si usted ha leído las noticias últimamente cristianas alrededor del mundo. En Canadá, un montón de pastores encarcelados, iglesias quemadas, montones de manifestaciones levantándose por uno y otro lugar en contra del cristianismo, un montón de gente igual haciendo acusaciones falsas, que nosotros somos intolerantes, que lo que tenemos es un mensaje de odio. Un montón de lobbies se han levantado, LGTBI, las feministas y todo este montón de gente, los que están pro aborto, todo el mundo en contra de la iglesia, todo el mundo en contra del pueblo cristiano. Están queriendo callarnos también. Están queriendo que nosotros detengamos la obra que Dios nos ha pedido que hagamos. Pero nosotros, hermanos, somos llamados, como les decía, a reedificar lo que el enemigo ha hecho. Hermanos, que no nos pase lo de los judíos, que no supieron realizar la obra que Dios les había encomendado en tiempos de adversidad. Que no supieron manejar una nueva normalidad y se rindieron antes de tiempo. Y de eso es precisamente lo que nos advierte Dios a través del profeta Ageo. Ageo nos advierte de cosas que hay en nuestras vidas que nos impiden cumplir la voluntad de Dios y terminar la obra que Él nos ha encomendado. Y digo en nuestras vidas, porque son en realidad cosas internas, son nuestros pecados, son nuestras actitudes las únicas que pueden estorbar que la obra de Dios se realice. Ageo no nos habla aquí de cosas externas, nos habla de cosas internas. No habla de cosas externas porque Dios tiene control absolutamente de todo. Nabucodonosor, después de que se creyó Dios y Dios lo castiga, ¿verdad? Y manda sobre él una enfermedad donde se convierte como en un animal, ¿verdad? Y actúa como un animal. Cuando Dios lo restaura después de los 7 años y él vuelve en sí y reconoce y vuelve a ver al cielo y dice: ahora me doy cuenta de que Dios es el Todopoderoso y que es el cielo el que gobierna, es el que pone y quita reyes.
con eso no hay problema, hermano. La obra de Dios no se va a detener. Siempre van a haber personas que van a hacer la obra de Dios. Y Dios está en control absolutamente de todo en la historia. No cae una hoja de un árbol a tierra sin que Dios no se dé cuenta. Nuestro Dios es todopoderoso. Pero lo que sí puede estorbar la obra de Dios es el pecado suyo y el pecado mío, que estorba, que corta nuestra relación con Él y nos impide cumplir lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La Biblia dice, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Así que las cosas externas, ya Dios venció a los enemigos, los ha puesto bajo sus pies, pero ahora nos toca a nosotros cuidar nuestras actitudes. Nuestros pecados son los que pueden detener la parte de la obra que a nosotros nos corresponde. Y en este pequeño libro de Ageo nos presenta 4 mensajes. Este libro se divide en 4 mensajes. Y cada uno de los mensajes que Ageo predica destaca un pecado particular que les impedía cumplir la voluntad de Dios y terminar la obra que Dios les había encomendado. Los 4 mensajes que Ageo da en su libro es ponerse por delante del Señor, capítulo 1, del 1 al 5, que es el que vamos a estar viendo en esta noche, si Dios lo permite. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder ver los demás, pero el mensaje primero es ponerse por delante del Señor, es ponernos nosotros en primer lugar y poner a Dios en segundo plano. El segundo mensaje que da Ageo es mirar atrás. La otra actitud que Dios quiere que evitemos, el otro pecado que Dios quiere que evitemos es mirar atrás y no mirar hacia adelante. Eso lo encontramos en el capítulo 2, versículos del 1 al 9. Y el tercer pecado que nos habla o que nos exhorta, nos advierte Ageo, es el fracaso que podemos llegar a tener por no confesar nuestros pecados. Y eso lo encontramos en Ageo 2, del 10 al 19. Y el cuarto pecado del que nos habla es acerca de la incredulidad. Eso lo encontramos en Ageo 2, del 20 al 23. Es un libro muy pequeñito, así que si usted pudiera leerlo hoy antes de acostarse, se lo lee en unos cuantos minutos. Pero hoy, por cuestiones de tiempo, vamos a ver únicamente ese primer mensaje. Vamos a ver el problema que enfrenta el pueblo a la hora de ponerse por delante de Dios. El tema de hoy tiene que ver con prioridades, mi hermano. El tema de hoy es sobreponer en orden las prioridades en nuestras vidas. Si tal vez al inicio les hubiéramos repartido un papelito a cada uno y le decimos así, sin pensar mucho, ponga usted 5 cosas que usted quiere hacer en estos últimos días, en el futuro próximo, o sea, que 5 metas que usted tenga. ¿Cuántas de esas metas que usted hubiera puesto ahí? No me conteste, medítelo usted ahí. ¿Estaría Dios presente en eso? Muchas de nuestras metas serían el estudio, el trabajo, relacionadas con la familia, con un montón de cosas, y de último Dios, y de último la iglesia. Muy probablemente esa hubiera sido la realidad. El primer punto de esta noche lo encontramos en los versículos 1 y 2, y dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Cuando Ageo predica este mensaje, cuando Ageo le da este mensaje al pueblo, ya es el año 520 antes de Cristo. Ya habían pasado 16 años desde que los primeros judíos habían puesto los cimientos y habían empezado la obra de construcción. 16 años habían pasado ya desde la colocación de los cimientos. Y 16 años y el templo todavía inconcluso. La obra que Dios les había encomendado todavía estaba detenida. Y Dios aquí, como vemos, empieza dirigiéndose ¿a quién? A los líderes. Le habla a todo el pueblo, pero empieza dirigiéndose a los líderes. Al líder político, que era Zorobabel, y a Josué, que era el líder religioso.
Dios empieza hablándole a los encargados de guiar al pueblo a hacer la voluntad de Dios. Con esas primeras palabras que Dios habla ahí, notamos que está molesto. ¿Cómo llama siempre Dios a su pueblo? Mi pueblo, mi pueblo. Pero aquí dice, este pueblo. Ahí era como cuando doña Florinda llegaba y decía, Federico, ¿verdad? Ahí ellos tuvieron que haberse dado cuenta que el asunto no estaba bien, que había una molestia de parte de Dios, porque estaban haciendo algo que no le estaba agradando. Los llama este pueblo. Pero lo interesante también es que se presenta con el nombre de Jehová o de Yahweh, que era el nombre del pacto, ¿verdad? Es como diciendo, ustedes siguen siendo mi pueblo, los amo, pero estoy molesto, ¿verdad? Por eso les llamo a este pueblo. Y si esta relación está en esta forma, no es por mi culpa. Yo sigo siendo inmutable y el pacto y la promesa la mantengo, pero ustedes están fallando. Este pueblo me está fallando y Dios se muestra molesto. Pero ¿por qué Dios está molesto? Y esa respuesta la encontramos al final del versículo 2. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ahí el problema es que el pueblo creía que no era el tiempo y le estaban dando largas al asunto, 16 años, y todavía no es el tiempo de Dios. El pueblo creyó que la oposición que estaban sufriendo a través de sus enemigos era una señal de que Dios no estaba con ellos o que todavía no era el tiempo. Lo cierto es que ellos, cuando vieron la oposición, les dio miedo y no quisieron complicarse la vida y agarraron la palabra de Dios y la malinterpretaron. Ellos tomaron el rollo de Jeremías, que era donde hablaba acerca de esa profecía de la cautividad y de los 70 años, y empiezan a contar. Y ellos decían, no se han cumplido los 70 años. ¿Por qué? Porque estaban contando a partir del año en que el templo fue destruido, pero no empezaron a contar a partir del tiempo en el que Nabucodonosor había hecho la primera incursión y se había llevado cautivo a Joacín, uno de los reyes de Israel. Y eso fue en el año 606. Así que para el año 536, que fue cuando Ciro da el decreto, los 70 años ya estaban cumplidos. Si usted quiere leer acerca de ese pasaje de Nabucodonosor, cuando es llevado cautivo, lo va a encontrar en 2 de Crónicas 36:6. Lo cierto, hermanos, es que a veces creemos nosotros que para que algo sea la voluntad de Dios, todos los planetas tienen que alinearse. Creemos que todo tiene que estar perfecto, porque en muchos lugares nos han enseñado que Dios tiene que acomodar las cosas y que Dios va a hacer. Hermanos, podemos tomar 16 o más años esperando a que se nos alineen los planetas. Y a veces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos algún que otro pasaje de la Biblia, igual lo sacamos de contexto y justificamos nuestra falta de voluntad. Justificamos nuestra pereza, justificamos, nos excusamos. Ese es el primer punto, buscamos excusas, y la excusa no es el tiempo, esa es la excusa. Lo cierto, hermanos, es que de verdad creemos que para que las cosas sean la voluntad de Dios tienen que alinearse todo. Y como les decía, buscamos pasajes por ahí para justificar nuestros miedos, para justificar nuestros temores, para justificar nuestra falta de fe, para justificar la falta de compromiso, etcétera, etcétera, etcétera. Excusas y más excusas. Pero la historia, a través de la Biblia, nos demuestra todo lo contrario. ¿Cuándo se encontró usted al pueblo de Israel con todos los planetas alineados para cumplir la voluntad de Dios? La historia nos dice todo lo contrario, porque es en medio de las dificultades donde Dios se glorifica. Es cuando Dios nos manda a hacer algo y todo está en nuestra contra y nosotros por fe decidimos creerle y vemos la mano poderosa de Dios. Moisés saca al pueblo y tiene atrás a Faraón y tiene al frente el mar. O sea, no fue fácil.
Dios no hizo nada especial para que, qué sé yo, les hubiera dado una parálisis a todos, ahí quedan por unas cuantas horas mientras llegan al otro lado. O sea, no, Dios permitió que sintieran, como decimos nosotros, el ácido. Dios permitió que sintieran el ácido. Y si no, preguntémoselo a Josué también. ¿Era la voluntad de Dios que llegaran a la tierra prometida? Sí, sí era la voluntad de Dios que llegaran a la tierra prometida. ¿Habían gigantes? Sí, habían gigantes. ¿Iban a tener que pelear? Sí, iban a tener que pelear. Pero ¿qué le dice Dios a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así que mi hermano, si usted está hoy esperando y está poniendo excusas, esperando que se le alineen los planetas, agárrese de esta palabra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y eso no es una promesa solamente del Antiguo Testamento. ¿Qué prometió Dios? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nunca los voy a dejar solos. Hermanos, Dios está con nosotros. Así que no sé si hay excusas en su vida. Y cuando hablo de la reconstrucción del templo, de reconstruir cosas, no es solo lo que tenemos que hacer, la obra que tenemos que hacer aquí en la iglesia. Hoy usted es el templo de Dios también. Hoy su cuerpo, su alma, su espíritu es el lugar donde a Dios le place habitar. Ya no le plació a Dios, en el Antiguo Testamento lo hacía en ese templo, en esas 4 paredes. Ahora Dios decidió habitar en usted. ¿Qué cosas tiene usted que reconstruir en su vida? ¿Qué ruinas hay en su vida que Dios necesita levantar? Déjese de excusas y pelee. Déjese de excusas y pelee. El segundo punto, en los versículos 3, 4 y 5, encontramos el problema de la situación. Y el problema era la prioridad en ellos, no era Dios. La prioridad eran ellos mismos. Versículo 3 dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Hermanos, es tiempo de que meditemos hoy acerca de nuestros caminos. Aquí el profeta Ageo destaca el egoísmo que había en ellos. No había tiempo para levantar la casa de Dios, pero sí había tiempo para tener una casa bonita. No había tiempo para hacer lo que Dios les había pedido que hicieran, pero sí había tiempo para mis cosas. Es un tema de prioridades. Tenían tiempo para sus casas, las construyeron, ahí sí no habían enemigos, ahí sí no habían peligros, ahí sí no había nada, o sea, no les importó, construyeron sus casas, pero la casa de Dios seguía todavía en ruinas. En otras palabras, sus cosas, sus prioridades se anteponían a la voluntad de Dios. Sus prioridades se anteponían a la voluntad del Señor. Algunos de los judíos tenían incluso, dice, casas artesonadas, y eso para aquel momento era un lujo. Ellos tomaban madera de cedro y la ponían en sus techos y artesonaban sus casas. Y muchos biblistas serios piensan que muchas de esas casas artesonadas las habían hecho con la madera que era para construir el templo. Como habían pasado un montón de años y dejaron todo parado, dijeron: ay, mira, ya no tenemos que ir a agarrar madera ya, llevémonos esta. Y con esa misma madera artesonaron sus casas. Los recursos que eran para la obra de Dios, agarraron esos recursos para su propio beneficio. Hermanos, es un peligro que nosotros tomemos los recursos que Dios nos ha dado para hacer su obra y usarlos para nuestros asuntos. Hermanos, Dios nos ha dado un montón de recursos a cada uno de nosotros
para que vivamos para su gloria. Ese es el fin máximo del hombre, vivir para la gloria de Dios. Y Dios le ha dado esta inteligencia, le ha dado fuerzas, le ha dado salud, ha puesto bendiciones económicas, materiales, de un montón de cosas, ha puesto un montón de talentos, ha puesto un montón de cosas en su vida para que lo glorifique, para que haga su obra, para que edifique la casa del Señor. Y nosotros agarramos todas esas cosas y es yo quiero un mejor trabajo, si nos dio inteligencia, quiero seguir estudiando, quiero un mejor puesto, quiero una carrera mejor, quiero. Nosotros. Egoísmo puro. Ponemos nuestras prioridades antes que las de Dios. Pensamos en todo lo que queremos, en todo lo que queremos alcanzar, y en lo menos que pensamos es en el servicio de Dios en la iglesia. En lo menos que pensamos es incomodarnos un poquito para venir a servir un día o dos a la semana o hacer la obra que Dios quiere. O pensando también en nuestra propia vida, en nuestro propio templo. Es más fácil ver una película que sacar esas 2 horas y dedicarlas a la oración si es que Dios nos está permitiendo tener un tiempo de descanso. Preferimos leer un libro cualquiera, pasar horas en las redes sociales que hipnotizan y viendo TikTok y Facebook y todo, y cuando nos damos cuenta pasó 1, 2 horas, pero no podemos sacar 1, 2 horas para poder estudiar la palabra de Dios. No podemos sacar tiempo para estudiar la Biblia, no podemos sacar tiempo para orar. Estamos utilizando los recursos que Dios nos ha dado para nosotros mismos, hermanos. Tengamos cuidado, pongamos en orden nuestras prioridades. Muchas veces este peligro o este pecado está con nosotros hoy. Anteponemos nuestros deseos a la voluntad del Señor. Qué fácil es poner excusas para no hacer la obra de Dios. Hermanos, es triste a veces. Hermano, ¿por qué no ha vuelto a la iglesia? No, mi hermano, es que ahora con esto del COVID, muy peligroso el contagio. Pero él tiene que montarse todos los días en el bus, ir al trabajo y romper burbuja social con los compañeros, y a mí que no me digan nada porque en los trabajos se rompen las burbujas sociales. Yo trabajo y uno en diferentes lados ve lo mismo, o sea, cuando usted se da cuenta, ¿verdad? Y tiene que ir al supermercado, pero ahí no es peligroso, pero la iglesia sí es peligrosa, ¿verdad? Siempre ponemos excusas. La gente se sienta a ver un partido, y si se van a tiempos extra y a penales, mejor. O sea, ya no fueron 90 minutos, fue más tiempo. Pero se atrasa uno 5 minutos en el culto porque se extiende por algo, ya todo el mundo está incómodo, ya está viendo el reloj y ya está haciendo números porque quiere irse. Hermanos, tenemos que poner en orden nuestras prioridades. Y como dice ahí el pasaje, el verso 5, mediten bien sobre vuestros caminos. Ahí camino, la palabra literalmente lo que dice es corazón, o sea, reflexionen acerca de lo que hay en sus corazones, examinen lo que tienen dentro ahí, cuáles son las prioridades que tienen ustedes en su corazón, en su mente, en su vida. Eso es lo que está diciendo, y el Señor lo dice 2 veces. Si usted lo ve en el versículo 5 y en el versículo 7 les dice lo mismo. Mediten bien sobre vuestros caminos, reflexionen 2 veces. Les está diciendo, examinen, reflexionen, mediten acerca de lo que están haciendo, de cuáles son sus prioridades. Así que yo espero, mi hermano, en esta noche que Dios nos permita a nosotros reflexionar acerca de nuestras prioridades. El tercer punto que quiero que veamos en esta noche es acerca de las consecuencias. Las consecuencias de tener excusas delante de Dios y de ponernos nosotros en primer lugar. ¿Cuál es la consecuencia de esas excusas y de tener a Dios en segundo lugar en nuestras vidas? Versículo 6 dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Ahí se repite nuevamente. Y dice: subid al monte, traer madera y reedificadle. Da 3 órdenes ahí: suban, traigan, reedifiquen, y pondré en ella mi voluntad, y seré ¿qué? Glorificado
ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por ello se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Hermanos, Ageo nos advierte que en realidad cuando nosotros nos ponemos a nosotros mismos, en vez de ganar, perdemos. Cuando nosotros invertimos las prioridades, somos nosotros los que perdemos. Creemos que vamos a ganar. Si yo me pongo de primero y todo es para mí, entonces sí voy a ganar. Pero es al revés. Y vemos una serie de cosas que nos habla aquí, que vinieron por mano del Señor, por ellos tener sus prioridades de forma incorrecta. En el versículo 1:6 nos dice que nuestras ganancias pueden ser desvanecidas, las posesiones de ellos se fueron, porque pusieron a Dios en segundo lugar. Eso les pasó por no atender a la voz de Dios y su llamado. Todo falla, hermanos, cuando desobedecemos la palabra de Dios. No hay forma de que nos vaya bien. La obediencia es esencial en la vida del cristiano. Dios retuvo la lluvia, dice el versículo 10, y por eso las cosechas, la provisión, todo eso fracasó. Hermanos, muchos de nosotros en esta nueva normalidad, no es un secreto que la situación económica para muchos hogares, para muchas familias ha empeorado. Muchas cosas han cambiado y mucha gente se ha afanado en este momento y se mantiene afanada en ver cómo saco la familia a flote, cómo hago, salgo adelante, qué hago, porque no me está alcanzando por esto, lo otro, y pensamos solo en hacer, hermanos, y no nos hemos detenido a pensar que tal vez Dios quiere que usted haga un alto, que tenga fe en Él, y que ponga a Dios en primer lugar, y que confíe que si usted hace eso, Dios lo va a bendecir. Ellos creyeron más en sus fuerzas y en sus habilidades que en la promesa que Dios les había hecho. Ellos en aquel momento, que lo que conocían era la ley de Moisés, ¿verdad? Ellos cuando les hablaban de esto, pensaban en Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Ellos creyeron más en sus habilidades, creyeron que se hacían y todo eso iban a poder obtener la bendición que ya Dios les quería dar por el simple hecho de ser obedientes. Dios quería que obedecieran su palabra. Hoy nos pasa lo mismo a nosotros. Nos afanamos y trabajamos más y estudiamos y emprendemos y hacemos nuevos proyectos para ver cómo generamos mayores ingresos en medio de toda esta economía tan golpeada. Invertimos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestras habilidades y aún así no nos alcanza. Parece que ningún esfuerzo es suficiente y como dice ahí es como echar en saco roto. Hermanos, ¿será que Dios quiere que ese empeño y dedicación que estamos poniendo en nuestros proyectos y en todas esas cosas que nos están desviando de Él, los pongamos a su servicio para poder terminar su obra? ¿Será que Dios quiere que todo nuestro esfuerzo, nuestro empeño, nuestras fuerzas las dediquemos a subir a la montaña, a traer leña y a terminar la obra que Dios nos ha dado? Eso requiere esfuerzo. ¿Quiénes han ido a la cruz aquí? Llega uno con la lengua afuera, ¿verdad? Requiere esfuerzo, pero hay que subir, hay que esforzarse, ir a cortar la leña y hay que terminar la obra que Dios nos ha dado. Pero eso requiere esfuerzo, requiere sacrificio, pero vale la pena. Creo que a nosotros también, igual que a ellos, que les faltaba fe para creer en las promesas que Dios les había dado en Deuteronomio, a nosotros también nos pasa lo mismo. A veces hacemos y todo, y el pecado que está ahí oculto, que está detrás, es falta de fe. Se nos olvida Mateo 6:33, que nos dice: mas buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas que usted anda buscando le serán añadidas. Pero no, andamos detrás de las añadiduras. Y no hacemos lo principal, que es buscar primeramente el reino de Dios. El cuarto punto para ir terminando. ¿Cuál fue la actitud de este pueblo después de que oyó la voz de Dios? ¿Cuál fue la actitud de este pueblo? La actitud del pueblo la encontramos en el versículo 12 y dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, o sea, todos oyeron la voz de Jehová su Dios. Los políticos, los religiosos y el pueblo común, todos oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le habían enviado a Jehová su Dios. Y el pueblo temió delante de Jehová. Esa tiene que ser la actitud en cada uno de nosotros. Estar atentos, prestar atención a oír la voz de Dios, a ver qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios pide de nosotros. Oír la voz de Dios, no la voz de los enemigos, no la voz de los que quieren desanimarnos, no la voz de los que quieren desviarnos de la obra. Es la voz de Dios a lo que tenemos que prestar atención. Oyó el pueblo la voz de Jehová, su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Eso es lo que debe causar en nosotros la palabra de Dios, un temor reverente, temor delante de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Que la palabra de Dios, hermanos, pueda hacernos reflexionar y pueda hacernos enderezar nuestros caminos y que de verdad tengamos ese temor reverente a Dios. Y el punto número 5, ¿cuál es la promesa de Dios si obedecemos? ¿Cuál es la promesa de Dios si oímos su voz y tememos y hacemos su voluntad? ¿Cuál es la promesa? Punto 5 es la promesa de Dios si obedecemos. La promesa es: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Hermanos, aquí vemos que la promesa de Dios, si usted obedece la palabra de Dios, si usted escucha atentamente la voz de Dios, si usted presta atención a lo que Dios quiere hacer y usted teme y obedece, vemos que aquí la respuesta de Dios no es que las cosas se iban a convertir en más fáciles, era que Dios, como decía ahora, ¿verdad?, les iba a alinear los planetas, iba a allanar, ¿verdad?, los valles y las montañas, iba a poner valles para que nosotros caminemos, ¿verdad?, y ese montón de promesas que encontramos en internet y que oímos por todo lado. No fue eso lo que Dios les prometió. No era esa la promesa que Dios les estaba haciendo. La promesa que Dios les estaba haciendo es: yo voy a estar con ustedes. O sea, los problemas, las dificultades las vamos a tener que enfrentar, hermanos, y tenemos que ser realistas. Así es, no esperemos un mundo perfecto. Aún cuando nosotros somos obedientes, la oposición, las dificultades van a venir una y otra vez. Pero tenemos la promesa de Dios. Si usted está cerca de Dios, si usted está obediente a su palabra, Dios va a estar con usted. Y Dios va a estar a su lado y usted va a poder vencer. Esa es la promesa de Dios. Qué rico, ¿no le da seguridad a usted eso? Saber que en medio de los problemas, que en medio de las dificultades, Dios va a estar con cada uno de nosotros. Que Dios promete que nos va a acompañar. Dios no va a hacer que las cosas sean más fáciles o que nuestros enemigos nos van a dejar trabajar tranquilos y en paz en la obra de Dios. Van a estar encima de nosotros, pero nosotros tenemos la promesa de que Él va a estar con cada uno de nosotros. Y esa es la misma promesa para nosotros. Como les decía ahora, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. O sea, van a haber aflicciones, pero Dios va a estar con cada uno de nosotros. Y para terminar, quiero leer el versículo 14, y dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac,
sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Hermanos, quiera Dios que en este remanente que está hoy aquí, los que martes a martes vienen a escuchar su palabra, a escuchar la voz de Dios, quiera Dios que Dios despierte nuestros espíritus. Esa era mi oración cuando preparaba esto. Señor, ayúdanos a poner nuestras prioridades en orden. Señor, ayúdanos a dejar de poner excusas. Señor, ayúdanos a obedecer. Pero Señor, despierta dentro de nosotros un espíritu. Despierta nuestro espíritu para que podamos ser obedientes, para que podamos disfrutar de tu presencia, para que podamos hacer la obra que tú nos has llamado a hacer, tanto en la iglesia como en nuestras vidas. Quiera Dios que su presencia despierte nuestro espíritu. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, porque tu palabra nos enseña, Señor, pero también nos confronta en ocasiones, Señor. Padre, queremos meditar, examinar nuestros caminos en esta noche, Señor. Queremos aprovechar este momento, Señor, para meditar acerca, Señor, de nuestros caminos, acerca de lo que hay en nuestro corazón, acerca de nuestras prioridades, Señor. Padre, y que nos des la fuerza, Señor, que nos des la sabiduría, Señor, que pongas en nosotros tanto el querer como el hacer, Señor, tu buena voluntad, Dios, para que podamos, Señor, concluir la obra, Señor, que tú nos has encomendado, Señor, tanto dentro de tu pueblo, dentro de la iglesia, Señor, Padre, como en nuestras vidas, Señor, que seamos capaces, Señor, de reedificar el templo, Señor, que no pongamos más excusas, Dios, que de una vez por todas, Dios, nuestro espíritu sea despertado, Señor, y podamos oír tu voz y podamos temerla, Señor, y obedecer. Padre, gracias te damos, Señor. Lleva a tu pueblo, Señor, con bien hasta sus casas, Señor. Padre, que esta noche, Dios, Padre, esta palabra, Dios, que tú has puesto, Señor, en nuestros corazones, Padre, pueda, Señor, estar ahí dando vueltas, Señor, en nuestras mentes cuando estemos acostándonos, Dios, y que realmente, Señor, podamos tomar una actitud de meditación y de reflexión, Señor. Pero no solamente que nos quedemos ahí, Señor, si tenemos que tomar acciones, Dios, ayúdanos y danos la fuerza para tomarlas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Don José. Familia, ¿cuántos de nosotros creemos en el poder de la oración? ¿Verdad que es eficaz? ¿Verdad que el poder de la oración tiene respuesta? Y que Dios responde. Amén. Gloria a Dios por eso. Bueno, le quería dar una buena noticia. Santi ya está en recuperación. Acaban de decirnos que ya salió de la operación y que ya está en recuperación. Esperamos que la recuperación sea muy pronta y vamos a orar por eso, ¿les parece? Y no olvidemos este versículo tan precioso que dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no hay quien la pueda entender porque sobrepasa todo límite, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar para darle gracias a Dios y porque hemos visto la mano de Él. Señor, te damos las gracias, Padre, por esta palabra tan preciosa, Señor, que nos ha sido enseñada hoy, que ha llegado a nuestros corazones, Dios, y que por medio de ella, Padre, nosotros podemos caminar en victoria, Señor. Por medio de esta palabra tan preciosa, Señor, oh Dios, que ahora lastimosamente casi nos enseña, Señor, pero que es palabra tuya, Señor, es palabra que está en la Biblia, Señor. Debemos, Padre, de tener un corazón acepto a tu voluntad, a ser obedientes en todo tiempo, Señor. Padre, damos las gracias porque también escuchan nuestras oraciones, Señor. Ya Santiaguito, Dios, salió bien de la operación, Señor.
Sabemos que tu mano estuvo allí. Sabemos que tu gracia estuvo allí, Señor. Sabemos que tu amor para con nosotros y al escuchar nuestras oraciones también estuvieron allí, Señor. Oramos, Padre, por una pronta recuperación, Señor, por fortaleza para los papás, Señor, para la pastora Caro, para el pastor Arturo, Señor. Dales nuevas fuerzas, Señor. Esa paz que está en ellos, que viene de ti, Señor, oh Dios, que sea más evidente, Señor, en todo momento. Que Santi tenga un buen dormir, un buen despertar, Señor. Damos las gracias por esta casa, Señor, porque tú eres quien la guías. Tú eres quien va delante de nosotros, Señor. Y tu Santo Espíritu es quien nos enseña cada día a depender más de ti, Dios. Espíritu Santo, enséñanos a depender de ti en todo momento. A caminar en agrado para ti, Señor, en santidad. En el nombre de Jesús damos las gracias, Señor. Y bendecimos este lugar, Padre, y a cada uno de nosotros, Señor, en tu nombre, porque tú tienes el poder para bendecir nuestros caminos, Señor, cada día. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Y familia, nos vemos el sábado a las 4 de la tarde.